¿Qué es la ontología? Definición, concepto, descubriendo la esencia del ser. Amigos de la filosofía, ¿alguna vez se han preguntado qué es existir? ¿De dónde surge todo lo que nos rodea? ¿Hay una estructura fundamental de la realidad? Si estas preguntas despiertan su curiosidad, entonces la ontología es el área de la filosofía que deben explorar. Prepárense para un viaje fascinante a través de los conceptos más abstractos y fundamentales sobre la existencia misma. ¿A qué llamamos ontología? La ontología, término proveniente de las palabras griegas ontos, ser, y logos, estudio, es la rama filosófica que investiga la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Los filósofos que la exploran, conocidos como ontólogos, intentan descubrir los elementos básicos que constituyen nuestro mundo y la forma en que se relacionan. Es como ser detectives de lo más profundo de la existencia. A diferencia de otras ciencias u otras ramas de la filosofía, la ontología no trata sobre temas particulares como la moralidad, la belleza o la sociedad, sino sobre aquello que hace posibles todas esas cosas. Los enigmas ontológicos. Piensen en las siguientes preguntas y déjense maravillar por su complejidad. ¿Existe una realidad objetiva? ¿O lo que vemos depende de nuestra mente? ¿Qué es el ser? ¿Es una entidad independiente de nuestras percepciones? ¿Cuál es la naturaleza de la existencia? ¿Hay diferentes realidades o es una sola? ¿Podemos conocer la verdadera naturaleza de la realidad? ¿O nuestros sentidos e ideas nos limitan? La ontología lleva milenios fascinando a pensadores de todas las culturas y épocas. De alguna manera, las preguntas ontológicas están implícitas en el mero acto de reflexionar sobre nuestro entorno y nuestro propio ser. Algunos problemas del mundo de la ontología. Los ontólogos intentan clasificar los diferentes tipos de entidades que existen, explorando temas como universales y particulares. Son las ideas generales, como justicia, entidades reales o solo abstracciones mentales. ¿O existen solo los objetos particulares? Sustancia y accidente. ¿Qué define la identidad de un objeto frente a sus características cambiantes? Por ejemplo, ¿sigue siendo la misma silla si le cambian una pata? Relaciones. ¿Cómo se conectan las cosas entre sí? ¿Son las relaciones algo objetivo o solo existen en nuestras mentes? Cambio y persistencia. ¿Podemos realmente decir que algo cambia si sus partes y propiedades siempre están transformándose? Una mirada histórica a la ontología. La ontología es una de las áreas más antiguas de la filosofía, y a través de la historia han surgido distintas corrientes. Platón y el realismo. Platón sostenía la existencia del mundo de las ideas, donde existen formas eternas e inmutables, como el bien, la belleza, etc. Los objetos materiales solo son imperfectos reflejos de esas ideas. Aristóteles y las categorías. Aristóteles, en cambio, enfocó en el mundo que percibimos. Propuso un sistema de categorías, sustancia, cantidad, cualidad, etc., para explicar el ser de las cosas concretas. Kant y el idealismo trascendental. El filósofo alemán Kant sugirió que la realidad no existe independientemente de nuestra mente. Nuestras formas de conocer el mundo, espacio, tiempo, causalidad, no son propiedades del mundo mismo, sino la forma mediante la cual lo captamos. Ontología en el siglo XX y su más allá. El debate se complejiza con la filosofía analítica, el existencialismo y otras corrientes contemporáneas. Los nuevos descubrimientos científicos sobre el universo y la naturaleza de la materia ponen aún más enigmas sobre la mesa. ¿Por qué apasionarse por la ontología? Amigos, la ontología es un territorio intelectual vibrante con muchísimo que ofrecer a quienes disfrutan de la reflexión profunda. Nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, a entender nuestras presuposiciones, y nos muestra las bases de todo lo que consideramos realidad. Además, su importancia se extiende a otras áreas del conocimiento. Algunas ciencias, como la física teórica, plantean preguntas que se entrelazan con las preocupaciones ontológicas. Y no teman. No hay que ser un experto para apreciar este fascinante campo del pensamiento. Si tienen curiosidad genuina, encontrarán en la ontología tesoros intelectuales por descubrir. Los animo a adentrarse en este laberinto filosófico y dejarse contagiar por su asombro ante los grandes enigmas de la existencia. ¿Quieren profundizar aún más?
No duden en suscribirse a este canal para acceder a más reflexiones e ideas filosóficas, donde juntos emprenderemos este viaje intelectual.